Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y en Solo Negocios MX, más tarde en el multiplex de redes sociales con que contamos en el programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de gobierno corporativo y en particular de inteligencia artificial en función de algunos artículos de irrelevancia con respecto al manejo de estas tecnologías, pero en el contexto del Consejo de Administración y de la alta dirección de la empresa, con el propósito de comprender las implicaciones, los riesgos y las ventajas, sobre todo, que puede traer consigo el uso de la tecnología, pero pues con la conciencia correspondiente, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con el primer artículo, que es del Harvard Business Review, y se llama Recalcular los costos y beneficios de la inteligencia artificial de generación. Y bueno, pues es formulado por Mark Mortensen, profesor de comportamiento organizacional de INSEAD, y que en su caso, pues plantea un análisis en un discurso organizacional sobre el tema de inteligencia artificial generativa, que habla desde los beneficios inmediatos en la eficiencia hacia una evaluación estratégica de posibles costos a largo plazo. La tesis central es que un enfoque exclusivo, el incremento del output de la producción y la velocidad puede paradójicamente destruir otras fuentes de valor organizacional menos visibles, pero fundamentales para la sostenibilidad corporativa. O sea, no solo es miel sobre hojuelas pensar en la tecnología y las ventajas que te puede traer en la automatización y en la facilitación o eficiencia de los procesos productivos. El valor principal que las organizaciones buscan en la inteligencia artificial generativa es la capacidad de aumentar la escala, velocidad y producción mediante automatización y optimización de procesos, como le digo. Sin embargo, la focalización correspondiente solamente en la producción provoca que los líderes de la organización ignoren impactos sistémicos en toda la entidad negativos, que se manifiestan en la erosión de capacidades esenciales para el futuro de la empresa. El primer costo oculto significativo es la atrofia del aprendizaje y el desarrollo de competencias en la fuerza laboral. O sea, relegar únicamente a la inteligencia artificial generativa las funciones productivas sin potenciar lo correspondiente en el desarrollo de competencias de tu personal tiene implicaciones correspondientes a futuro. Al externalizar estas tareas cognitivas básicas a la inteligencia artificial, los empleados eluden el proceso de lucha e iteración necesario para internalizar el conocimiento, obstaculizando la formación de habilidades fundacionales requeridas para la innovación y resolución de problemas complejos. Pensemos, oye, las tareas ordinarias productivas de cualquier tipo, de cualquier subsector económico, se empiezan a delegar a la tecnología, llámese en este caso la inteligencia artificial generativa, pero puede ser un proceso de automatización, un simple mecanismo automatizado de interacción, de comunicación, como los monitos estos, ¿cómo le llaman? Los agentes que pones ahí en el WhatsApp y contestan solos, hasta una llamada, cosas de ese tipo. Pero entonces tus empleados, que también teóricamente alguien podría decir, bueno, pues la idea es quedarte sin esos empleados porque ya lo delegaste. Pues sí, pero realmente el proceso de transición a esa ideal futurista donde no necesitas un solo empleado y puras computadoras, pues es un tema de muchos años, si es que tiene lógica llegar a eso.
Pero en el interim, ante el fallo de la inteligencia artificial, de repente que el empleado no sepa ya ni contestar la llamada o tratar al cliente o generar el proceso manualmente porque se fue la electricidad o lo que quieran ustedes, pues trae implicaciones, ¿no? O sea, el hecho de que la gente deje de hacer ciertas cosas por sustentarse en tecnología y de repente se necesita que vuelva a hacer esas cosas, puede traer problemas a la organización. Y de nuevo, en el proceso de transición es algo que sí va a ocurrir. Quizá si puenteamos de hoy a ese futuro ideal, en donde ya no tenemos empleados, pues bueno, ¿verdad? Pero en el interín van a pasar acontecimientos que te lleven a esta problemática, que se violen procesos y protocolos que se esperaba hiciera la inteligencia artificial o la tecnología correspondiente y que no la puede hacer por X situación que pase. Hay unas páginas de internet que se llaman, pues así como Downtime o Down Anywhere, que uno puede entrar y ver los reclamos humanos de la ausencia de servicio de una de estas aplicaciones. Puede ser una aplicación bancaria o puede ser un juego de videojuegos de internet o lo que usted quiera, cualquier tipo de aplicación. Y entonces uno dice, pues esta aplicación está fallando. Y entonces cuando tú ves que falla algo, por ejemplo el WhatsApp o alguna otra aplicación, te metes a esa página y te puedes dar cuenta si es tu problema, porque tienes mala conexión de internet o algún conflicto en tu conexión de esa aplicación específica, o un problema generalizado en la población. Bueno, traigámonos eso a la empresa. Oye, tenemos esta empresa que nos hace estos procesos productivos de autofacturación y lo que tú quieras. Y de repente los clientes se quejan de que no está llegando la factura. Y en repente te das cuenta que es tu problema o es problema de tu proveedor o es problema generalizado que se están quejando sobre el asunto, ¿no? ¿Qué tiene que haber ahí en ese momento? Sobre todo ante violaciones fiscales sobre emisión de facturas o lo que corresponde en la materia que corresponda, pues tendría que entrar un ser humano a interactuar directamente para subsanar la problemática. Pero si tus seres humanos, capital humano, tus empleados ya no están familiarizados con esos procesos, hay una atrofia en el proceso productivo y de conocimientos. El segundo riesgo para la estructura organizacional es el debilitamiento en la construcción de relaciones y colaboración. Muchas actividades delegadas a la inteligencia artificial como redacción de comunicaciones son de hecho mecanismos claves que generan capital social, construir confianza y desarrollo en una comprensión mutua en el equipo, elementos que se pierden cuando se automatizan. Le voy a decir un ejemplo interno. Estamos preparando dentro de la idea de Solo Negocios Multimedia, que es Solo Negocio Radio. Hace algunos años emitíamos un boletín de indicadores y opiniones específicas sobre acontecimientos coyunturales. Y el tercer eslabón es lo que le llamamos el videoblog Solo Negocios. Y dentro del videoblog Solo Negocios estamos preparando unos pequeños videitos que hablen de un indicador clave o de una tesis clave o de un artículo como este que estamos leyendo. La cantidad de información existente y a difundir es gigantesca y no lo podríamos hacer humanamente. Entonces estamos recurriendo a la inteligencia artificial para que lo haga. Pero una tarea central en el equipo es que se tiene que leer de cualquier forma el documento original para tener conciencia del criterio y en su caso el resumen que genera la inteligencia artificial para no recaer a ciegas de que la inteligencia artificial hizo el resumen y ya se publicó y quién sabe si de repente alucinó, como le decimos hoy en día, los errores de la inteligencia artificial. Y me ha tocado verlo. También, por ejemplo, cuando acabamos el programa, hacemos un resumen ejecutivo de lo que estamos diciendo en cualquiera de los programas que tenemos y ese resumen ejecutivo lo publicamos para disposición de ustedes si quieren leer en una página lo que dijimos en un programa de 1 hora. Pero me ha tocado ver que la inteligencia artificial de repente alucina impresionante. De repente dice, el programa dirigido por Wenceslao López habló de cómo las organizaciones europeas señalan. Yo nunca había un Wenceslao López en este programa y jamás hablamos de esos temas. Entonces, tiene uno que mantener esa comunicación constante con el instrumento tecnológico porque no está afinado a la perfección todavía. Además, muchas veces usamos aplicativos de costo bajo o costo nulo y no podemos ni siquiera esperar que haga de manera absoluta el trabajo. Es como los asuntos de los abogados que han recurrido a sustentar precedentes jurisdiccionales en los Estados Unidos con inteligencia artificial o recientemente una de las grandes firmas de contadores en Suiza que vendió una investigación particular que se le encargó por parte del país, del gobierno, y sucede que estaba toda mal hecha porque la hizo una inteligencia artificial alucinando. Si desde ese gran tipo de problemas
hasta la falta de interacción para construir comunicados o plataformas de mercadotecnia, estamos solo sustentando la inteligencia artificial, podremos tener fallas y perder la integración de capital humano, como dice este punto. Y la dependencia funcional, dice el artículo, de estas herramientas introduce un riesgo de delegación de juicio. A medida que los sistemas de la inteligencia artificial gestionan tareas de alta criticidad, la fuerza laboral puede sufrir una atrofia de sus habilidades de pensamiento crítico y su capacidad de juicio, comprometiendo la calidad de la toma de decisiones humana futura. El estudio de esta Big Four, ¿no? Oye, este es el destino de la economía para esta empresa o este país y tiene que tomarse estas decisiones. Y de repente te das cuenta que está todo mal hecho, incluso de la integración de los datos que obtuvo. Y de repente que un país tome decisiones de política pública de esa forma, o sea, sería ridículo, ¿no? O un ministro de la corte o lo que usted quiera. Bueno, delegar al extremo a ciegas estos puntos puede provocar problemas en la construcción de las habilidades de pensamiento crítico de los humanos que tienen que tomar decisiones. Y ese es un riesgo que tenemos que evaluar. Para mitigar el riesgo sistémico, los líderes deben de adoptar perspectivas estratégicas que distingan críticamente qué actividades de valor organizacional único se deben de sostener y cuáles en el humano y cuáles son aptas para el mundo de la automatización. Como mecanismos de control, por ejemplo, obtener indicadores claves de rendimiento, los famosos KPIs y estructuras de incentivos, en donde no solo le digas al empleado, usa la inteligencia artificial, sino contrasta, audita, verifica, para que se potencie la externalización de la IA, pero también se sostenga el control de las cosas que organizacionalmente se construyen. Y se construye el trabajo de colaboración intencional, el aprendizaje profundo y el desarrollo de habilidades. Entonces, puntos conclusivos. El foco exclusivo de la eficiencia operativa de inteligencia artificial generativa oculta costos sistémicos a largo plazo. Un riesgo clave es la erosión del aprendizaje en competencias. Otro es la pérdida de colaboración y construcción de relaciones por el capital social del grupo humano de empleados. La dependencia de inteligencia artificial generativa compromete el juicio profesional y atrofia las habilidades de pensamiento crítico. Por lo tanto, se requiere una evaluación estratégica para diferenciar entre tareas de valor único humano y aquellas aptas para automatización. Es crucial alinear los KPIs con las estructuras de incentivos para recompensar el aprendizaje y colaboración, y no solo la productividad o no solo la producción que se genere. La gerencia debe establecer una gobernanza clara y comunicar los riesgos para alinear el uso individual de la inteligencia artificial con los intereses estratégicos a largo plazo. En lo que sea, señoras y señores. Oye, vamos a hacer un diseño de una máquina y se la delego a la inteligencia artificial. Vamos a hacer el diseño de un juicio, de una demanda, el diseño de una mercadotecnia, aun cuando sean elementos que sí se distingan de requerimientos de juicio crítico a procedimientos estándar, tienen que estarse auditando. Delegación a ciegas va a provocar eventualmente graves riesgos. Y ante ello es la imperencia de relevancia de la tarea de la alta gerencia. Claro que el gobierno corporativo, claro que el consejo de administración tiene que estar atento a esto y decirle, oye, aguas con esto, yo no quiero estos problemas, director. Es tu tarea contrastar estos elementos. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios.
Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocio Radio, estamos a punto de volver al aire, ahí estamos regresando al aire 1300 y vámonos con el siguiente artículo. También este es del Harvard Business Review, título: asegúrese de que su estrategia de inteligencia artificial realmente cree valor. Es un análisis atribuido a Chan Kim, profesor de estrategia y gestión y codirector del Instituto de Estrategia Océano Azul de INSEAD, René Maubourne, profesora de estrategia y gestión también del mismo instituto, y Mi Ji, ejecutiva senior también del mismo instituto. Y el análisis aborda el desafío organizacional fundamental de asegurar que la intensa inversión y entusiasmo por la inteligencia artificial se traduzca en un valor empresarial tangible, rentable y sostenible. La premisa central es que el éxito a largo plazo de una corporación no depende de la mera adopción de inteligencia artificial, sino de la forma estratégica, en que los líderes la apliquen para crear nuevos espacios de mercado o redefinir la propuesta de valor existente. Cuando las organizaciones se dejan llevar por la tecnología, corren el riesgo de caer en la trampa de la tecnología de la inteligencia artificial, le ponen entre comillas, lo que compromete su estrategia actual y no logra generar un crecimiento genuino. Sostienen estos autores que la mayoría de las organizaciones están cometiendo el error de tratar a la IA como una respuesta definitiva en lugar de una herramienta habilitadora. Y mire, por favor, ponga atención al siguiente punto, porque si entidades como esta estación de radio o una gran cantidad de canales en diferentes redes sociales como YouTube tienen constantemente comercialización y requerimos la comercialización. Y dentro de la comercialización se hacen esfuerzos a veces exagerados en sus comentarios y argumentos que pudieran aparentar que el mundo depende de una cosa para converger a competitividad, productividad o rentabilidad. Y mire, no dudo que la adopción de tecnología sea fundamental para evolucionar, pero sustentarse única y exclusivamente en el uso de la inteligencia artificial como un ejemplo o cualquier otra tecnología como parangón único, créame, no es ni de calle la única estrategia clave que requiere para realmente funcionar o provocar esa competitividad, productividad o rentabilidad. Es tanto como pensar, oye, para ser formal, le firmo el contrato al trabajador y listo. No, también tuviste que darlo de alta en el IMSS, pero no, también tienes que pagar el IMSS. No, pero también tienes que llevar una lista de asistencia, pero no, también tienes que tener un reglamento de trabajo, pero no, también tienes que llevar una integración de expedientes de un cierto tipo. Y la parte fiscal hacendaria estatal y una serie de elementos de contexto, más los elementos de política social extraordinaria o exuberante que quiera aportar, no solo ejerciéndola, sino documentándola y además divulgándola. Y entonces podemos decir, vamos trabajando hacia la formalidad competitiva, productiva, rentable y por ende de desarrollo sostenible. Los autores sostienen que la mayoría de las organizaciones cometen este error porque conciben que adoptar un solo nodo, ejemplo, tecnología, inteligencia artificial, es la herramienta definitiva, la herramienta habilitadora. La concepción conduce a la implementación de soluciones de inteligencia artificial sin establecer una conexión entre la estrategia de mercado de la empresa o su modelo único de creación de valor. Vamos a pensar, inteligencias artificiales hay N número, ¿no? O sea, la cantidad es exuberantemente amplia. Y la mayoría son las que conocemos comercialmente. Hay muchísimas más no tan reconocidas comercialmente.
Ante ello, pues de repente se nos vende la oferta como que, ay, usa ChatGPT o Gemini o Perplexity o X, que son las más famosas comercialmente. Y pues lo planteas y lo usas, ¿no? Y entonces la adoptas. Pero se hizo un trabajo de conexión entre tu planeación estratégica y en concreto tu plan de negocios con estrategia de mercado a ese uso o tu estrategia organizacional a ese uso de ese sistema subsectorialmente. Oye, yo soy restaurantero, o yo soy fábrica proveedora de maquilas, o yo soy comercializadora, o yo soy un ente comercial, un supermercado o un pequeño mercadito, o abogado, o lo que gustes. Cada quien gestiona su operación de una manera única, aun cuando seas casi réplica de tu competidor. Hay cosas que uno hace de una manera única. Lo ideal sería, en una planeación estratégica, tener detectado tu modelo único. Ese modelo único lo estás conectando adecuadamente para la creación de valor con esa inteligencia o tecnología correspondiente que estés tomando, o nomás la pusiste por ponerla. Hoy en día hay mucha queja en organizaciones medianas y con tendencia a crecer a grandes en el uso de softwares para el control administrativo, como los Enterprise Resource Planning o los Customer Relations Managers, ¿no? Los CRMs. Frente al uso de Exceles de control. Tengo todo en Excel. Bueno, si hoy en día mi modelo de negocio está sustentado en el uso de esta tecnología sencilla y más barata de Exceles contra usar un software de este tipo como los ERPs que te cuestan millones de pesos, pues sí hay una transición importante aunque tu empresa vaya creciendo. ¿Cómo vas a implementar la estrategia de mercado adecuadamente? He escuchado N número de ejemplos de empresas que adoptaron el ERP, gastaron millones de pesos y de repente al año lo dejaron de usar porque no se adaptó a su modelo de negocio o a su modelo único de creación de valor. Tiene que haber ese proceso previo para adoptar la tecnología y en este caso específicamente la inteligencia artificial y contrastar contra los costos que ahorita comentamos en el primer segmento, organizacionales, detectados u otros por detectar que también te pueda traer consecuencias negativas. La consecuencia del desalineamiento estratégico es que las empresas invierten cuantiosas cantidades persiguiendo la novedad tecnológica, la moda y cayendo en la comercialización abrupta, pero fracasan en generar rendimientos significativos o establecer la ventaja competitiva sostenible y defendible. Entonces, no nomás es tomar la decisión, es la empresa de moda, todas la están usando, o es la inteligencia, o es lo que sea. Y no hay ese alineamiento a tus criterios estratégicos que teóricamente deberían existir, y si no existen, primero los creas, para entonces sea funcional y rentable además. Para asegurar que la inversión en inteligencia artificial genere valor sostenible, los autores proponen un marco estratégico centrado en la formulación de 4 preguntas esenciales que desvían el foco de la tecnología hacia el resultado de mercado. O sea, ya no la atención de, la supratecnología de moda, o caí en la comercialización y no, hacia el nodo estratégico. Primera pregunta, ¿dónde está el valor para los clientes? ¿Qué es lo que yo hago en mi mercado? Que cuando lo vendo, el cliente dice, yo pagué por esto porque me convence. No nomás el satisfactorio inmediato, o sea, fui al restaurante X frente al Y o comprar al supermercado para hacer comida en la casa por X situación de construcción financiera o de sabores o preferencias o lo que guste. O sea, es todo un elemento de entender cuál es el valor que le da el cliente a mi producto para comprármelo o a mi servicio. Esto exige que las organizaciones identifiquen cómo la inteligencia artificial puede resolver el punto de dolor que hoy en día existe para lograr ese valor para ofrecer al cliente y desbloquear el beneficio nuevo que puede brindar esa tecnología, elevando el valor percibido por el consumidor o el cliente. Y no nomás aplicar la inteligencia artificial a lo bruto. Esa es la esencia del punto, ¿no? La segunda pregunta, ¿nos está ayudando la inteligencia artificial a crear una experiencia de usuario excepcional? Y esta se centra en la capa de integración, obligando a la organización a garantizar que la solución impulsada por inteligencia artificial sea simple, altamente efectiva y profundamente intuitiva de usar, minimizando fricciones, molestias por el cliente y maximizando la adopción organizacional. Se me ocurre, porque me estoy acordando porque ahorita estaba en contacto con ella.
Paloma es nuestra gerente en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, está en la ciudad de Chihuahua, y ella atiende a los 150 analistas del Estado, que somos los clientes de la asociación, miembros, con respecto a nuestros registros a los eventos, al uso de los aplicativos. Por ejemplo, tenemos un intranet para ver los eventos a nivel nacional y tenemos un Zoom para ver los eventos a nivel local. Y entonces ya crean un formulario y quién registra, quién paga y a quién se le habilita el acceso. Y siempre se da la situación de que, oye, quiero entrar al evento que pagué, pero no traigo el aparato con el que tengo el registro y pues quiero entrar. La contactas y ella te identifica y te da el registro. También en ANADE, los abogados de empresa nos certificamos, cumplimos un cierto número de horas al año de educación continua y nos certificamos, ¿no? Ante ello, pues uno quiere saber en el año cómo va con respecto a los puntos que lleva para saber cuántas conferencias me faltan para poder lograr la certificación en este ejercicio. Y entonces todavía estamos muy manuales en el proceso de la integración del cálculo. Incluso el año pasado, que yo era presidente, realmente teníamos el dato hacia finales del año. Ahorita ya evolucionamos, ya haya logrado hacer reportes temporales. Creo que en marzo hizo uno y en junio otro y acaba de mandar otro. Bueno, el ideal es tener una inteligencia artificial o un sistema automatizado que un analista entrara a una página, se identifique, le picara y decir, soy Alejandro Sandoval Murillo, ¿cuántos puntos llevo al día de hoy? Y el sistema solito arrojara, Alex, te llevas tanto, te falta tanto. Bueno, ¿qué estamos haciendo para lograr esa integración? Aplicar la inteligencia a lo loco, cuando de repente yo puedo decirle a la inteligencia, oye, no, yo entré en la plática tal y no me la estás contando. Quizá haga bolas al sistema computacional. En cambio, Paloma no se hace bolas, ella toma nota y va y contrasta si realmente yo fui al evento o no fui. Ese es el criterio correspondiente. Finalmente, la tercera pregunta, dame un segundo, Arturo, dice, ¿podemos construir un caso de negocio sólido? Más allá de la mera reducción de costos, obliga a la organización a evaluar la viabilidad de la solución de la inteligencia artificial, determinando si los clientes están realmente dispuestos a pagar por el valor entregado y si el modelo de precios resulta sostenible y rentable a largo plazo. Y por último, se está ayudando a la inteligencia artificial a construir un modelo de negocio viable o sostenible alineado a la estrategia. Esto exige que la inteligencia artificial refuerce la dirección general de la empresa, asegurando que la innovación no compromete accidentalmente la rentabilidad o socave la estructura organizacional y la identidad fundamental de la empresa. O sea, son temas de estrategia para realmente tomar la inteligencia artificial y no nomás tomarla por una moda mercadotécnica. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y, bueno, pues a punto de regresar al aire, pero bueno, el punto es muy claro, o sea, no se puede confiar únicamente y a ciegas en la inteligencia artificial porque caigamos en un argumento mercadotécnico. Digo, en cualquier cosa, ni siquiera nada más es un tema de la inteligencia artificial, pero en concreto, pues aquí hablando de esta temática, pues es un punto claro, ¿no? Y ante ello, pues más bien es la lógica procedimental, es mi planeación estratégica y la macro creada por la Asamblea de Socios y luego la planeación estratégica del Consejo de Administración, que recae en las manos del director de la alta gerencia para ejecutarla. Bueno, esa es la que dicta cuál es la mecánica de valoraciones, de cuidados, de prevenciones, etcétera, para la implementación correcta de la tecnología correspondiente.
o de lo que sea, la máquina, lo que guste usted, ¿no? Y no nada más la venta por sí misma de que, es tecnológico, con eso es suficiente, o está de moda, o es de la empresa fulana de tal, ya con eso lo compro, ¿no? Ese es el punto en el fondo. Ya no debemos de tardar en regresar al aire, pero bueno, le decía el ejemplo de ANADE, por ejemplo. Me es común, digo, atendía a los analistas como presidente y me preguntaban, oye, este evento, ¿cómo puedo entrar? Oye, este registro. Y lo de los puntos era muy recurrente. Y entonces, ante ello, sé que una inteligencia artificial no va a tener suficiencia para cierto tipo de preguntas que a veces formula. O tendrá que ser construida muy adaptada a nuestras necesidades para los efectos. Y, por lo tanto, contemplar el costo. Y entonces cotejaremos costo-beneficio para ver si vale la pena. Estamos regresando al aire y nos vamos al siguiente artículo. Este salió en el Wall Street Journal y se llama "Es hora de transformar radicalmente la cibernética". Y es un análisis de perspectivas atribuidos a Deloitte, que publicó este análisis en el Wall Street. Dice, el enfoque organizacional actual para integrar la inteligencia artificial en la ciberseguridad está fundamentalmente comprometido, caracterizándose por una serie de mejoras incrementales añadidas a sistemas obsoletos. Esta estrategia de simplemente atornillar herramientas de la inteligencia artificial a la infraestructura heredada está creando un mosaico de sistemas difícil de manejar e inseguro, lo que requiere una transformación radical y sistémica de la función cibernética de las empresas para satisfacer las demandas de la era habilitada para la inteligencia artificial. Ese es otro tema importantísimo. Este es un tema más de sistemas, pero creo yo que una lógica detrás del artículo está diciendo, en una noción jerárquica, organizacional, pues está el sistema, el área de organizacional y el área operativa, y transversalmente está el área de sistemas. También es un tema muy similar a lo que veíamos la semana pasada en los artículos que dábamos lectura, en donde decíamos, por ejemplo, una comisión de auditoría, una comisión de planeación, una comisión de compensación del Consejo de Administración, no debería haber una comisión de cibernética o de inteligencia artificial, sino debería ser transversal a todas las comisiones, porque todas lo van a usar. Bueno, lo mismo aquí. El área de sistemas que debería estar verificando esta transformación radical y sistémica no debe ser un área exclusiva, separada y aislada, sino una área transversal, que es lo que subyacentemente dice el artículo en su tesis, en función a que esa área aislada, de repente le van a hablar de operaciones. Oye, necesitamos una tecnología para mejorar esta máquina que hace este procedimiento. Y de repente le hablan del sector organizacional. Oye, necesitamos una tecnología para leer los currículas vitae que recibimos para contratar mejor a los candidatos, para escrutinar a los candidatos y luego ya entrevistar a los candidatos de una manera más asertiva. O del área financiera. Oye, necesitamos una tecnología para que lea mejor los FDIs y evitar duplicidad o cancelaciones irracionales o lo que sea. Bueno, y entonces sistemas va contratando cada cosa de manera separada y, como dice el artículo, atornillando herramientas, en este caso específico de inteligencia artificial, a toda la infraestructura preexistente del sistema creado antes de la inteligencia artificial o de la tecnología determinada y que está fundamentada en una planeación estratégica, como hablábamos en el artículo pasado, en el mejor de los casos. Y entonces, lo que dice, no, tú tienes que hacer una transformación radical y sistémica que más allá que adapte softwares de diferentes empresas construidos con diferentes softwares, valga la redundancia, o programas de construcción de software y lógicas operativas del software y procedimentales, sean adaptadas de manera adecuada a la estrategia de la empresa. Los líderes empresariales reconocen ampliamente la naturaleza dual de la inteligencia artificial, apreciando sus oportunidades y los desafíos de seguridad, por ejemplo, inherentes. Oye, vamos a usar la inteligencia artificial para que lean y nos interprete los estados financieros. Órale, ¿cuál? Pues ChatGPT gratuito. Pues súbele tus estados financieros con tu nombre y tu RFC y mañana van a estar en la Deep Web. Y no porque ChatGPT sea chismoso, sino porque su mecanismo de enseñanza o de autoaprendizaje utiliza la información que le damos para hacerlo y luego darle respuesta a terceros. Y entonces de repente nuestro nombre puede salir allá en quién sabe dónde con nuestras finanzas o nuestra
propiedad intelectual o nuestra información confidencial. Entonces, pues no puedes usar esa inteligencia artificial gratuita, pública, comercial para esos efectos. Tienes que comprender como líder empresarial el desafío de la seguridad. Los esfuerzos de implementación actual se construyen casi universalmente sobre sistemas, estructuras organizacionales y procesos antiguos, incluso antiguos a la tecnología, sin una reimaginación estratégica hilvanada, que ese es el nodo del artículo, ¿no? La adopción incremental de inteligencia artificial a menudo limita a generar mejores atornillamientos o construcciones y ensamblajes estratégicos de la empresa para analizar eventos de seguridad, resumir datos de registro, impedir que la función de seguridad aproveche todo el potencial de la tecnología o incluso hacer mecanismos de auditoría preventiva, que sería el ideal, ¿no? Si las organizaciones persisten con ese alcance limitado, solo lograrán arañar la superficie de las capacidades del sistema tecnológico a usar y no alcanzarán su verdadera resiliencia operativa y una postura de seguridad mejorada. O sea, las dos aristas, ¿no? La potenciación productiva y la prevención de del tema seguridad. La consecuencia inherente de la integración subóptima y fragmentada es un entorno de seguridad profundamente comprometido que es a la vez difícil de manejar y fundamentalmente inseguro. O sea, cuando tienes una maraña de softwares ni siquiera bien interconectados o algunos interconectados, pero no plenamente, es todo un reto. Cuando veo temas de softwares financieros, siempre pregunto una cosa que para mi conocimiento limitado de tecnología es básico, ¿no? A ver, tu software me puede arrojar un archivo texto CSV, que son esos comma separated values, o al menos Excel o alguna cosa así en donde yo pueda ese archivo estandarizado, meterlo a otro software que lee CSV o alguna cosa similar y poder aplicarlo a ese otro sistema. Por ejemplo, tengo un software contable, me arroja el estado financiero y quiero llevarme el otro software financiero que lee para construir razones financieras y mejores criterios, incluso con inteligencia artificial para determinados análisis subsectoriales de benchmarking, para compararme con mis competidores, ¿no? Con mi mercado. Pero se puede, y a veces los vendedores del software de contabilidad me dicen, sí se puede. Y luego ya la implementación es un mega lío gigantesco, ¿no? Y estoy hablando de algo en mi noción, de nuevo, limitada de tecnología, sumamente básico, como los CSVs. Hasta el Infonavit los usa, que los usa terriblemente mal, pero bueno, los usa. Ya olvídese de cosas mucho más evolutivas de lectura transversal entre softwares que existen. Entonces, el software A y el software B que eventualmente puedan tener un vínculo de comunicación, ¿se pueden hablar entre ellos? Está complejo la respuesta a ciegas y de un vendedor que no tiene conocimiento pleno de la construcción del sistema, ¿no? La consecuencia inherente de esta integración subóptima y fragmentada provoca compromisos de difícil manejo y potencialmente inseguros de los sistemas. Para materializar el alcance completo del potencial de la tecnología y en particular la inteligencia artificial en la ciberdefensa, noción exclusivamente de seguridad, una organización debe emprender una transformación radical que se extiende mucho más allá de un simple actualización de centro de operación de seguridad, de software A, de software B, de tecnificación de cierta área operativa de la empresa. Y aun cuando sostenga la política de limitación financiera obvia, que es contratar software A más barato o usar el software B que es gratis para tal aplicativo, tenemos que ver la integración. Le doy un ejemplo que estamos viviendo en este momento. La aplicación Zoom la pago para hacer esta transmisión, pero la aplicación OBS con la que hago estos movimientos, como el que va a ver en este instante, ahí estoy cambiando de cámara, los que están en redes sociales pueden ver cámara, lo hago con un software gratuito que se llama OBS, ¿no? Y paso a los comerciales y la plantilla esa, la filmina de entrada y de salida con audio y con video y bla, bla, bla. Bueno, no le voy a meter más dinero. Nosotros no cobramos por esta publicidad, por estos programas, ni mucho menos. Entonces, por lo tanto, pues,
no hay una rentabilidad, ¿no? En esa lógica, yo tuve que buscar un software como Zoom que se adaptara a la disponibilidad de OBS para la emisión de una cámara virtual, se llama, para que estas cámaras cambien de esta forma. En esa lógica es lo que se está refiriendo esto, pero ya hablamos de empresas que contrataron el software A de comercialización, el software B de difusión, el software C para el control de sistema de producción y el software D para el control de reporteos y de divulgación y de cumplimiento jurídico de A, B o C materia, y entonces ya estamos hablando de cosas mucho más complicadas. Por ende, lo que invita el artículo es una transformación radical de la empresa y énfasis marcado en el área de seguridad. La función cibernética debe ser reensamblada, rediseñada estratégicamente desde cero para operar de manera eficiente y segura en el nuevo panorama tecnológico definido, sobre todo por esta omnipresente inteligencia artificial. Y aguas, en mi opinión, ya no del artículo, transversal en toda la empresa y no en una unidad aislada por allá. Puntos conclusivos del artículo. La estrategia organizacional actual de añadir herramientas de tecnología y en particular inteligencia artificial a los sistemas cibernéticos existentes es ineficiente e insostenible. Debemos reconocerlo. 2. El enfoque fragmentado de esta implementación crea un mosaico de seguridad inmanejable e inseguro. Énfasis, tema de seguridad. 3. El uso de la inteligencia artificial limitado a mejoras incrementales como análisis de eventos de seguridad no logra usar toda la capacidad estratégica de la tecnología disponible hoy en día. 4. Se requiere una transformación radical de toda la función cibernética para hacer una transición exitosa a la era operativa habilitada por la inteligencia artificial. Y 5. El liderazgo organizacional debe cambiar el enfoque de simplemente adoptar tecnologías como inteligencia artificial a rediseñar estratégicamente los procesos, estructuras y arquitectura tecnológica de la función cibernética. Y añado un punto crucial del tema 1 de este programa, del segmento 1. Verificar los costos de largo plazo que pueden provocar solo basarnos en la tecnología y en particular la inteligencia artificial contra acontecimientos que provoquen detrimentos a nuestro capital humano colectivamente y a la necesidad de usarlo ante trabas de los sistemas, porque se fue la luz, se cayó el sistema o lo que guste usted. Aguas. Rediseño estratégico del sistema de tecnología adaptado a la macro planeación estratégica. Esa es la clave del artículo y de la recomendación correspondiente. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad.
El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio y ya por regresar al aire, ya regresamos al aire y estamos en 1300. Último segmento. Ahora un artículo del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo, título ¿Qué hacer y qué no hacer al usar inteligencia artificial? Una guía para el director de la empresa. Bueno, este resumen es elaborado por Ken Kumayama, Sonia Nihar, Jens Parker, socios de Skadden, Arps, Slate, Meagher y Flom, una firma de abogados. El documento ofrece una orientación a los directores de empresas sobre el uso prudente de herramientas de inteligencia artificial, destacando riesgos clave y mejores prácticas para gestionar los desafíos organizacionales y de gobernanza asociados con esta tecnología. Creo que queda bien como último artículo durante el programa del día de hoy, ¿no? Los directores que utilizan inteligencia artificial con fines corporativos deben ser conscientes de los riesgos específicos que son pertinentes en sus funciones. Una preocupación importante es compartir información corporativa confidencial con los chatbots de la inteligencia artificial. De nuevo, no suban su información de la empresa con su nombre, con sus números, con sus RFCs, con sus domicilios a las aplicaciones comerciales y mucho menos a la parte sin costo. Es prohibitivo. Un juicio, olvídelo, ¿no? Esto debe evitarse a menos que se confirme que el modelo de inteligencia artificial no puede usar el material para su entrenamiento ni lo pondrá a disposición de los empleados del proveedor del chatbot. Como le digo, no es que los IAs comerciales gratuitas intencionalmente quieren robar la información para difundirla, o sea, no es su propósito, sino que toda la información que reciben la usan para aprender. Por eso se plantea mucho que esta inteligencia artificial generativa no es propiamente un nombre correcto, porque no es una inteligencia como la del ser humano de asimilación y comprensión. El sistema es como un Google en potenciación extrema, ¿no? Un buscador. O sea, acelera los procesos de búsqueda con una gran cantidad mucho mayor de información que meramente el proceso ordinario de un buscador sencillo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la manera de integrar mejor la información para entrenar estas inteligencias artificiales es aglomerar con toda la información que nosotros mismos le damos cuando las usamos. Dicho esto, por ejemplo, está en el caso de Google, a mi conocimiento, que es la que más usamos, está Gemini y está Notebook LLM. Notebook LLM, en principio, solo se va a nutrir de las fuentes que tú le des. O sea, si tú le dices, aquí está este escrito, y aquí está este video, y aquí está esta tabla de indicadores relativos a esa información, quiero que me digas cuál es un resumen conclusivo en un párrafo. Quiero que me digas en viñetas un resumen de 2 páginas. Quiero que me digas un audiolibro que me narre de qué se trata. Y entonces no se va a la internet a buscar. Solo con la información aprende lo que te tiene que decir. Pero el aprendizaje adjetivo sí usa la información para su cerebro central y luego hacer lo mismo para otros. Entonces no es que vaya a replicar tu información, pero la forma en que aprendió con tu información sí la va a usar para con terceros, sobre todo la versión gratuita. Por lo tanto, es fundamental tener cuidado extremo en estos manejos. ¿Qué es permisible y qué no es permisible? Le reitero, aquí en el despacho estamos usando la inteligencia artificial para hacer los resúmenes de indicadores, artículos como el que estamos dando la lectura. Lo que estoy leyendo es un resumen que creó la inteligencia artificial del artículo original que leí para brindárselo. El artículo original incluso es en inglés y me lo hizo el resumen en inglés y luego me lo tradujo al español. Y lo tuve que revisar porque luego comete errores. Y quizá con todo y la revisión pueda haber errores. Pero ¿qué cree? Es un artículo público
en un programa público. No es un documento secreto, exclusivo, memorándum dentro de una corporación que requiere confidencialidad. No son los estados financieros de una empresa. No es el ocurso que metimos en un proceso jurisdiccional. No es el contrato laboral de un trabajador, ni su oferta laboral o su razón de despido. No hagan esas tonterías, ni de calle. Los chats de IA, junto con sus herramientas de grabación y transcripción, pueden estar sujetos a ser solicitados por reguladores o adversarios en litigios. Oye, yo sé que Alejandro usa inteligencia artificial en su despacho y vamos a demandarlo. ¿Por qué razón? Quiero que descubras qué chat GTP, qué inteligencia artificial usa. Ah, pues es Gemini. Y requiere a Google o Alphabet que nos traiga toda la información que subió para saber qué cosas cometió en contra de nosotros. Pues, ¿qué va a encontrar? Pues puros resúmenes ejecutivos de indicadores. Jamás va a encontrar la información secreta que llegamos a manejar en el despacho. Quien lo haga, pues ya se metió en el problemón del siglo, ¿verdad? Porque Alphabet va a estar obligado jurisdiccionalmente a darle información al juez. Además, los modelos de inteligencia artificial son tan precisos como los datos con los que fueron entrenados. Entonces, si lo entrenamos con datos mentirosos, pues olvídese. Además, no solo es el dato, es el contexto. Por ejemplo, de repente hacemos resumen. Cuando terminamos este programa, lo cargamos a YouTube y YouTube genera automáticamente subtítulos. De esos subtítulos hace el resumen ejecutivo. Y ya le he encontrado cosas que no entiende con mucha claridad, dependiendo del volumen de voz, de si falló el zoom en su transmisión, o incluso si mi tono de voz o mi acento norteño, achilangado, provoca que la palabra no le entienda e inventa una. Y luego la inteligencia artificial inventa otra. Entonces, el contexto y el dato son cruciales en el proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial. En ese sentido, hay posibilidad de que no haya capacidad de entender contextos y tome decisiones irregulares de inteligencia artificial. Y para colmo, algunos incluso generen violaciones jurídicas que implican sanciones, ¿no? U otros simplemente pérdidas de mercado. Un principio fundamental es que la inteligencia artificial debe servir para aumentar el juicio humano, no para reemplazarlo. Advinculado con los 3 segmentos anteriores, por favor, señoras y señores, es una integración para ayudarnos a mejorar nuestro trabajo y no para sustituirnos. Las decisiones clave, como las relacionadas con recursos humanos, estrategia o asuntos importantes, sobre todo con trascendencia jurídica o de mercado, que tiene su traducción en finanzas, pesos y centavos, deben tener siempre un humano en el circuito. Human in the loop, le dicen en el artículo. Delegar las decisiones enteramente a la inteligencia artificial puede violar debida diligencia, lealtad y hasta ser ilegal y sancionable. Y además recuerde que ya hay resoluciones jurisdiccionales que determinan como precedentes jurisdiccionales, o sea, jurisprudencias, que hay cosas que no prescriben, otras sí. Pero de repente, en 30 años, oye, me demandaron por esto, y no prescribía esa, cuello, por una mala decisión en el año 2025. 2, ya hay aplicaciones claras extraterritoriales. Ayer hablábamos de ello cuando hablamos del tema ambiental. Ya hay una clara tendencia de que los países empiezan a meter la mano en otros países donde haya interacción por tratados comerciales sobre todo. Y una cúspide de la discusión el próximo año del Tratado de Libre Comercio va a ser los mecanismos laborales de respuesta rápida, que se lo juro, si no en en la siguiente renegociación, nos van a imponer varios mecanismos extranjeros, americanos o canadienses, en México por uso de tratado. Y entonces la empresa mexicana que usa tratado ya no solo va a tener que aplicar la ley mexicana, sino la ley de Estados Unidos y de Canadá para sostener el beneficio de tratado. Y financieramente va a ser dable, pero va a ser costoso. Entonces, Human on the Loop, 1000 veces. Dados estos posibles riesgos, los consejos de administración pueden considerar colaborar con la gerencia para fijar estas políticas que sean claras sobre el uso de inteligencia artificial para trabajo en el consejo, en la alta dirección y en la operación de la empresa. Las políticas pueden incluir listas de herramientas aprobadas, directrices de usos aceptables y divulgaciones requeridas.
Así como le digo, regla el despacho de Alejandro, la información que trae nombres, datos, aunque sean viejitos, de clientes, proveedores, contrapartes, por ningún motivo se sube la inteligencia artificial. Esa es una política. Eso se debe establecer en un reglamento escrito, imponible por la alta dirección o el Consejo de Administración, todavía mejor, a toda la operación. Y sancionable ante quien lo haga. Y mecanismos de prevención. Oye, un empleado la subió y ya lo sancionamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le decimos a la inteligencia, a la empresa detrás de la inteligencia artificial? Oye, bájame esa información, no puede estar ahí. Viola mis políticas, viola y me pone en riesgo. Oye, ¿cómo contacto a Alpha para eso? ¿Cómo contacto a OpenAI o a Meta o a Microsoft? No sé, pero tenemos que tomar esas decisiones y tenemos que tomar esos protocolos. Y el área transversal de ciberseguridad tiene que conocerlos para la reacción. Temas finales antes de concluir el programa. Los directores que usan inteligencia artificial para fines corporativos deben estar conscientes de los riesgos. 2. Es aconsejable evitar compartir información confidencial de la empresa con estos aplicativos de inteligencia artificial, sobre todo cuando usan estos datos para su entrenamiento. 3. Los chats y herramientas que pueden ser descubiertos pueden revelar información corporativa sensible, por ejemplo, en litigios. Los modelos de inteligencia artificial están limitados por sus datos de entrenamiento y pueden no ser capaces de tomar en cuenta condiciones específicas que puedan traer consecuencias graves, como las regulatorias o las de mercado. La inteligencia artificial debe usarse para potenciar la toma de decisiones humanas y no reemplazarla. Y por último, los consejos de administración deben trabajar con la gerencia para crear y aplicar las políticas, y yo digo los reglamentos, para el uso de la inteligencia artificial en la empresa. Totalmente, no solo la corporativa, que es lo que dice el artículo, toda la empresa. De lo contrario, tendremos grandes y delicados riesgos, y recordando que el Consejo de Administración es el más responsable de todos, en contra de la empresa. Y así las cosas, todo el programa que hemos dedicado a tecnología e inteligencia artificial en sus diferentes aristas y atendiendo a los potenciales beneficios y los potenciales riesgos en los diferentes niveles jerárquicos de la empresa, tienen que estar conscientes en toda la empresa, en todo su agente, para los efectos. Se nos acabó el programa. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Pásenla excelente. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.